Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a cada uno de los hermanos, queriendo compartir una pequeña porción de la palabra en este precioso día con cada uno de ustedes. Bendito sea la palabra del Señor. Vamos a dar un pequeño mensaje, como últimamente lo hemos estado haciendo, por ejemplo, de 15 o 20 minutos, nos va a pasar más de ahí. Pero es importante que la palabra de Dios se siga expandiendo, es importante que la palabra de Dios se siga hablando, ¿ya? En algunos países en la actualidad, por motivo de esta peste, de este virus, ¿verdad? Se mantienen en hacinamiento, en cuarentena, ¿verdad? Encerrados en sus casas. Bendito sea la palabra del Señor, pero eso no es pretexto ni excusa como para no seguir predicando la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos complicados, pero este es uno de los tiempos en el cual nosotros debemos buscar mucho más de la presencia de Dios. Tenemos que relacionarnos mucho más con Dios. Tenemos que, por ejemplo, si vamos a buscar de Dios, no lo busquemos como por religión, sino busquémoslo por tener una relación más íntima con Dios, ¿verdad? Acercarnos mucho más a nuestro Padre Celestial, acercarnos mucho más a su propósito, a su palabra, a lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros cumplamos con sus estatutos, con sus mandamientos. ¿Qué es lo que Dios busca? Que nosotros verdaderamente busquemos más de su presencia, que nos enamoremos más de su presencia. Dios nos manda a orar, dice orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Dios nos manda también a vigilar, mis amados hermanos, porque no sabemos ni el día ni la hora en el cual, en verdad, nuestro Señor Jesús obviamente regrese por su iglesia. Bendito sea la palabra del Señor, ¿verdad? Entrar en ayuno y oración, mis amados hermanos, para romper cadenas de maldición que muchas veces aturden, atacan y perjudican el presente de cada una de nuestras vidas. Bendito sea la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, solamente voy a tocar dos versículos del libro de acá de Ezequiel, ¿ok? En el Ezequiel 12, 27, 28, vamos a leerlo, ¿verdad? Ezequiel 12, versículos 27 y 28, dice así la palabra del Señor: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días. Para lejanos tiempos profetiza este. Mira, mira lo que dice, ¿no? Aquí Dios hablándole al profeta o al sacerdote Ezequiel, ¿verdad? Para que le profetizara, ¿verdad? ¿Qué significa profetizar? Significa obviamente pues dar las buenas nuevas de lo que va a acontecer más adelante, ¿ok? De lo que va a suceder, lo que va a pasar más adelante. Bendito sea la palabra del Señor, ¿no? Pero el pueblo de Israel, ¿qué decía? El pueblo de Israel decía, no, pues eso es para de aquí a que pase, eso va a pasar mucho tiempo. Y no es lo que estamos viviendo en la actualidad. No es lo que actualmente nosotros estamos también enfrentando, ¿verdad? Con toda esta situación adversa que afecta al planeta entero. Bendito sea la palabra del Señor. ¿Y qué dicen? ¿Y qué decían algunos, por ejemplo, hasta el año pasado, hasta el mes de noviembre o diciembre? ¿Qué decían algunos? No, pues eso de que Cristo viene pronto, eso de que va a haber peste, eso ya la tecnología está bastante avanzada, la medicina está bastante avanzada. ¿Y qué mes estamos? ¿Qué tiempo ha pasado? Bendito sea la palabra del Señor, llevamos por el mes octavo. Bendito sea la palabra del Señor. Y aún todavía, ¿verdad? Al menos aquí a esta nación, a este país, todavía no llega, por ejemplo, la famosa vacuna. Bendito sea la palabra del Señor, que es lo que muchos están esperando. El mundo espera la vacuna, mas nosotros los cristianos ya tenemos nuestra vacuna, que es Cristo Jesús, que es el que fue el que nos sanó, ¿verdad? Que es el que se llevó, por ejemplo, Isaías dice que, ¿verdad? Él se llevó nuestros pecados, ¿verdad? Él por nosotros fue inmolado, fue muerto, bendito sea la palabra del Señor, se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario, ¿verdad? Todo virus, todo aquello, lo que de alguna manera u otra, ¿verdad? Pueda afectar la vida y la salud de todo cristiano, de toda persona que busca siempre la presencia del Señor. Bendito sea la palabra de Dios. Alabado sea nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Este mensaje es para la iglesia. Este mensaje es para la iglesia, para los que dicen ser cristianos, para los que dicen estar siempre buscando más de la presencia del Señor. Este mensaje, mis amados hermanos, dice aquí, ¿verdad? En Ezequiel 12, 27, una vez más le repito: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, es decir, como para aquí a muchos años, mucho tiempo. Uy, de aquí que pase eso, tal vez ya ni siquiera esté vivo. Decíamos algunos eso hasta el año pasado, ¿verdad? Cuando nos hablaban, por ejemplo, los aleluyas nos hablaban de los terremotos, de las pestes y todas estas cosas, de las muertes violentas, por ejemplo, de las guerras, ¿verdad? De la Tercera Guerra Mundial y todas estas cosas. Y no es lo que ya estamos, por ejemplo, en la plataforma para que todas estas cosas acontezcan. En vista, por ejemplo, una de las mayores catástrofes que ha vivido, por ejemplo, actualmente la humanidad es este virus. Es cierto que anteriormente han habido virus, es cierto, pero no ha golpeado de una forma tan rápida,
¿verdad? Como lo ha hecho hasta el momento. Uno. Dos, sí es cierto que han habido pandemias, ¿verdad? En tiempos anteriores, pero han llegado, por ejemplo, que así mismo empezó en China, ¿verdad? Pero terminaron en Europa. Pero aquí en Latinoamérica, obviamente, pues no habíamos tenido una crisis en cuanto a la salud se refiere de una manera tan grande como la que estamos viviendo en la actualidad. Pero sin embargo, ¿verdad? Dios nos guardó de todas esas cosas en tiempos pasados. Pero hoy en día, ¿verdad? No quiere decir que Dios no nos ha guardado, porque si estamos vivos hasta ahora es porque ha sido más grande la misericordia, el amor de Dios para con sus hijos, ¿verdad? Que su ira. La palabra de Dios dice que Dios es grande en misericordia, lento en ira, pero grande en misericordia. Y créame que el Señor ha tenido misericordia por usted y por mí, que a pesar de que andemos chuecos en muchas ocasiones en nuestra vida, a pesar de que digamos que somos cristianos, pero lamentablemente muchas veces nos desviamos, ¿verdad? El Señor ha tenido misericordia por cada uno de nosotros. Bendito sea la palabra del Señor. No subestime, mis amados hermanos, no subestime la profecía que Dios nos da día a día, ¿verdad? Por medio de su palabra, por medio de personas por las cuales Él escoge para que nos hable a nosotros, por ejemplo. No callar el Evangelio, no callar la predicación de la palabra. Id y predicad este Evangelio a toda criatura, dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios, mis amados hermanos. ¿Usted cree que Dios va a tardar su promesa de su ira, por ejemplo, del juicio que va a vivir esta tierra? No. Por ejemplo, en Número nos dice, acá en Números 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Por qué no tiene necesidad de arrepentirse? ¿Por qué? Sencillo, porque Él es santo en toda palabra. Santo, Él es perfecto, Él no tiene defectos de absolutamente nada. Bendito sea la palabra del Señor, ¿ok? Que dice aquí la bendita palabra del Señor, dice, Él dijo y no lo hará. En Números 23, 19 dice, Él dijo y no lo hará. ¿Usted cree que Dios no va a hacer lo que ya dijo por medio de su palabra, lo que dice por medio de sus sagradas escrituras, mis amados hermanos? Dice la bendita palabra del Señor, habló y no lo ejecutará. ¿Usted cree que no va a ejecutar todas estas cosas, mis amados hermanos? Antes que pensábamos, antes decíamos, no, de aquí que acontezca todas estas cosas, eso sencillamente tal vez sucederá cuando yo después ya que esté bien anciano, ya haya partido de este mundo, ¿verdad? Yo le hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes pensaron vivir una situación como la que estamos viviendo actualmente, tiempos de pandemia? ¿Verdad? La Biblia es muy clara y nos dice, mis amados hermanos, acá, bendito sea la palabra del Señor, en Mateos, dice, en Mateos 24, 7, 8. ¿Qué dice en Mateo 24, 7, 8? Mateo 24, 7, 8 dice, el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿No es lo que actualmente está queriendo suceder con China y Estados Unidos? ¿No es lo que está aconteciendo en la actualidad? ¿No es lo que está aconteciendo, por ejemplo, porque las relaciones entre Rusia y también Estados Unidos no es que estén muy buenas, que se diga? Son cosas que tenemos que observar, son cosas que tenemos que analizar y son cosas que tenemos que ver, por ejemplo, de que la palabra de Dios se está cumpliendo, mis amados hermanos. Bendito sea la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, bendito sea nuestro Padre Celestial, en Mateo 24, 7, 8. Dice, y habrá pestes, dice, en el versículo 7 también dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y habrá qué? Peste. ¿El virus que estamos viviendo no es una peste? Este virus que ha matado a muchas personas alrededor del mundo, ¿no cree usted que es una peste? Y está dentro del libro de la profecía, está dentro del libro de la palabra del Señor. Bendito sea la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y hambres, cuánta hambruna no hay en la actualidad, por ejemplo, en África, cuánta hambruna no hay, por ejemplo, aquí en Centroamérica, en Latinoamérica. Bendito sea la palabra del Señor, cuánta hambruna no hay en cuántos países pobres, de bajos recursos económicos, mis amados hermanos, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy en día en muchas iglesias, las iglesias se dan hasta el lujo de seguir cerradas. Algunas iglesias se dan el lujo, por ejemplo, de seguir completamente cerradas. Bendito sea la palabra del Señor. Tenemos que salir, mis amados hermanos, a predicar el Evangelio, no permitir que el enemigo gane más campo de lo que ya ha ganado. Mis amados hermanos, tenemos que exhortar, exhortemos, tenemos que predicar, prediquemos, mis amados hermanos, así sea que saquemos un parlante y vamos a la calle y prediquemos, pero hagámosle, porque la palabra de Dios se tiene que predicar, tiene que ser escuchada, porque estamos en tiempos finales. Todos hoy en día ya se hablan. Por ejemplo, yo ya no veo hoy en día hablar de estos predicadores de la prosperidad, a estos predicadores que de tanto hablaban de prosperar económicamente, desaparecidos totalmente del mapa. ¿Por qué? Porque han quedado como unos mentirosos, porque han quedado total y completamente como unos charlatanes, porque han quedado simplemente como unos vividores de la palabra, ilusionando a un montón de personas porque solo